provincia de Mendoza, que creo que ya está por viajar para allá, a Jimena Latorre. Así que Jimena, Alan Ferraro la saluda. Muy buenos días. Buenos días, Alan. Sí, ya estoy en el aeropuerto por salir de regreso a mi provincia. Muy bien. Bueno, imagino que obviamente ayer siguió de cerca, no sé si de manera presencial o virtual, el discurso del presidente, así que quisiera preguntarle, ¿no?, qué valoración hace de esa locución del primer mandatario. De manera presencial, no desde mi banca, lamentablemente, porque el protocolo que dispuso unilateralmente, autoritariamente, la Presidente del Senado, la Vicepresidenta de la Nación, restringía groseramente la cantidad de legisladores que podíamos entrar en esto, que paradójicamente es la Asamblea Legislativa, la única oportunidad en el año en el que el presidente se hace presente y da un balance, una cuenta de gestión, y a su vez nos plantea el proyecto legislativo que va a tener hacia el año siguiente. Bueno, de los 257 diputados, los 74 senadores, solo pudimos estar 90, algunos en las bancas y otros como yo desde los balcones. Sí, además había como más funcionarios del gobierno que legisladores. Me dio la impresión, yo estuve allí también trabajando ayer, sí, y me daba esa impresión. Bueno, por ejemplo, Zanini estaba en balcones más cercanos al recinto que los mismos legisladores, ¿no? Qué bárbaro. Es un privilegio, no es solamente para recibir la vacuna por encima de nuestros abuelos, por ejemplo, que hace tanto tiempo que están en sus casas, temerosos, con incertidumbre, sino también para participar de la Asamblea Legislativa. Mira, ahí estoy recibiendo un mensaje que de una oyente que se llama Mari y nos dice: hoy perdí a mi primo por COVID. Y pienso, ¿no?, en estos vacunados VIP, digo, le sacaron una dosis a una persona que realmente la podría haber necesitado, ¿no? Así que no dejo de indignarme cada vez que hablamos del vacunatorio. Es la indignación de todos los argentinos, creo, de muchos de nosotros, el dolor de muchos argentinos que han perdido seres queridos, familiares, conocidos por esta pandemia, muchos trabajando realmente como estratégicos, no con un concepto estratégico a medida de los funcionarios del gobierno, sino con un verdadero concepto estratégico como son muchos trabajadores de la salud, por ejemplo. Y así todo, esto no llama a la reflexión, evidentemente, a un poder ejecutivo y a un presidente que no se refirió en forma directa a semejante escándalo que ocurrió en su gobierno y del cual es responsable, y muy por el contrario lo llamó errores que pueden suceder, que se van a enmendar o no, y siempre desde ese lugar de ataque o de contraataque que tiene el oficialismo nacional, en donde busca victimizarse, si no es por la pandemia, por la herencia del gobierno anterior, pero no se hacen cargo de los innumerables errores que han cometido en este corto tiempo, porque aunque sí, es que además no fue un error, interno, discúlpeme, pero no fue un error. Si una persona se salta en la fila, habla mínimo de tráfico de influencias, abuso de autoridad, incumplimiento del deber de funcionario público, es decir, configura un delito, así que no es un error, y no alcanza con que un presidente diga, bueno, cometimos un error, ya lo reparamos echando a Ginés. No se acabó la historia ahí. Bueno, pero es que vos fíjate cómo él mismo descalifica como delitos a estas conductas que comparto con vos. No son errores, un error es involuntario. Claro. Recibir una vacuna o dar una vacuna por fuera de los mismos protocolos que había establecido el gobierno nacional no es un error, hay una voluntad y una intencionalidad de avivarse, como el mismo presidente dice, o de, cuando se refiere a la oposición, ¿no?, como los mismos somos de la oposición, no es el oficialismo. O de obtener beneficios, sacar beneficios del lugar en el que se encuentran. Y bueno, estos privilegios a los que se refirió ayer, una vez más, llamando a hacer un mea culpa o un análisis introspectivo a la oposición, y sin tener la humildad y la sensatez de entender y pedirle disculpas a los ciudadanos argentinos, que es con los que principalmente ha tenido las fallas, porque esto no es una cuestión de oposición oficialismo, esto es una cuestión de un mandatario que tenía un mandato representativo y un objetivo con el que llegó al gobierno, que era justamente ser moderado, ser conciliador y enderezar la economía del país.
Ninguna de estas tres cosas las ha hecho, y después de eso, muy por el contrario, van sus medidas. Así que bueno, lamentablemente el discurso de Albert fue pobre, pobrísimo y cargado de una violencia y una agresión que está muy lejos de lo que él recita como la unidad de los argentinos. Ahora, le pregunto, ¿cómo queda el vínculo del gobierno con la oposición? Porque coincido, fue un discurso muy duro y a mí me da la sensación de un discurso de ruptura directamente, pero ¿usted qué interpretación hace respecto de cómo queda el vínculo institucional gobierno-oposición? Es que es muy difícil lograr consensos, que es lo que natural y sanamente deberían lograrse sobre puntos o ejes estructurales de la Argentina para que podamos realmente salir adelante, como por ejemplo una reforma laboral, una reforma impositiva profunda, no estos parches o remedios parciales que pretende traer el gobierno nacional. Es muy difícil lograr los consensos que se necesitan para eso si constantemente todos los males de este país fueron ocasionados en 4 años de un gobierno de la oposición, sin reconocer que la Argentina, por ejemplo, hace más de 10 años que no crece, y eso es consecuencia también de las medidas que se tomaron en el anterior gobierno kirchnerista. Entonces, si no empezamos por reconocer un diagnóstico claro y preciso, y partir desde ahí a formar los consensos para cambiar la realidad, bueno, va a ser muy difícil, ni con agresiones, ni con descalificaciones, ni con victimizaciones del gobierno actual vamos a lograr salir adelante. Quería cambiar la hora de tema, diputada, dejando por un instante de lado el análisis del discurso de ayer. Bueno, pero también lo podríamos unir diciendo, ¿no?, que no habló el presidente de la violación de derechos humanos en Formosa. Usted, como referente de la oposición, ¿qué evaluación hace de lo que está pasando en Formosa? Particularmente en ese tema lo vi con mucha hipocresía, porque fíjate que sí habló de derechos humanos, incluso habló del gobierno en Bolivia, ¿no? Pero siempre a juicio de eso, teniendo en casa, es decir, teniendo en nuestra Argentina casos concretos de violencia institucional, de excesos, de violación a los derechos humanos, no dijo absolutamente nada. Entonces, es por lo menos hipócrita que se aquí a hablar de casos de violación de derechos humanos o de violencia institucional en otros países. Si vamos a hablar si vamos a hacer una analogía, creo que hubiese sido justo que por lo menos también se refiriera a Venezuela. Y en cuanto a nuestro país, es muy duro que un presidente vea hacia afuera y no vea hacia adentro de su propio país, los excesos que se están cometiendo en Formosa. Y ya no es solo, o sea, es muy corto el análisis de un gobierno que cree que es la oposición la que fogonea o crea situaciones, porque es increíble que crea que la oposición crea las situaciones de exceso y de violación de derechos humanos en un país gobernado hace años por un caudillo totalitario como el de Francia, o que el mismo periodismo es el que crea estas situaciones. Creo que en lugar de llamarnos a nosotros al mea culpa, a la oposición, es el gobierno el que tiene que hacer un mea culpa y hacerse cargo de los gobiernos a los que ha felicitado, por otra parte, como gobiernos ejemplares. Primero, reconociendo de que no son gobiernos ejemplares, y segundo, enmendando los daños que está causando con la violación de los derechos a muchos ciudadanos argentinos. Bien, diputada Jimena Torre, muchísimas gracias por este contacto y buen viaje. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Muy bien, hasta luego. Ahora la diputada radical representando a la provincia de Mendoza, Jimena Latorre.